Yo soy Cecilia D'Angelo, desde el año 83 que hago teatro. Arranqué con el teatro universitario y a partir de ahí nunca lo abandoné, con algunas interrupciones por la vida, pero primero como actriz, me formé como actriz, y después se me fue llevando la vida teatral a la escritura. Hoy me considero mucho más dramaturga que actriz. La dirección la fui ejerciendo en función de la puesta en escena de mis obras. He transitado varios caminos, de la investigación inclusive. Creo que el teatro es mi vida, o sea, en diferentes aspectos es mi vida. Como espectadora, que me encanta hacerlo. También como actriz, porque sigo formándome. Creo que un buen director tiene que seguirse formando como actor también para poder colaborar con el actor en la puesta en escena. Creo que es conjunto, eso es un buen punto de vista mío. Y nada, eso. Gracias, Ceci, por acceder a esta charla. Y pensaba que estás cumpliendo entonces 40 años con el teatro. Sí, un montón. Y es interesante porque por más que haya habido discontinuidades, podés establecer una perspectiva que abarca 4 décadas de crecimiento continuo del teatro en Mar del Plata. ¿Qué recuerdos tenés de tus comienzos como espectadora o como estudiante de teatro? El recuerdo más fuerte que tengo, primero yo estudiaba letras y vinieron a buscar alumnos para armar el teatro universitario, estaba Roberto Moss a cargo en ese momento. El más fuerte que tengo es la primera murga que hicimos en la calle, que construimos un dragón. Hicimos toda una cuestión muy con la gente, muy performática, muy extraña. Ese es el recuerdo más fuerte que tengo. Y lo hicimos después en la catedral, en las escalinatas. Salíamos de la dictadura, así que eso era una fiesta. Yo creo que el teatro me enamoró desde lo que es el ritual y la fiesta colectiva. Ese es el recuerdo más potente que tengo. Y muy asociado a esa reapertura que significó el retorno a la democracia, ¿no? Mi adolescencia la viví en dictadura, ¿no? Claro. Tuve 2 veces, me llevaron no presa, pero a una comisaría, porque yo en ese momento militaba en un grupo más bien de izquierda, católico, y bueno, zafé, porque tuve suerte nada más. Pero bueno, ya obviamente en mí estaba una mirada crítica de la sociedad que después el teatro me la terminó de reconfirmar y me hizo mirar con más profundidad, ¿no? Ese es como el recuerdo más potente que tengo. ¿Y te acordás de algunas referencias de ese momento, de quienes estaban ahí produciendo teatro en los comienzos de los 80? Sí, me acuerdo, bueno, Antonio Mónaco, por supuesto, me acuerdo de Lauretti, me acuerdo, ¿quién más? Bueno, Daniel Lambertini, había otro grupo de gente importante que yo me fui contactando casualmente, porque si bien pertenecía al elenco de teatro universitario, que estuve casi 8 años, después, bueno, trabajé en la mansión de Drácula, entonces ahí trabajé con Daniel haciendo de Drácula. Que era una experiencia de verano, ¿no? De una intervención en una casa. Era una casa, la casa que después fue La Llorona, una casa muy antigua, y bueno, y ahí estábamos un montón de gente, un montón de actores y actrices, Tomás Grill, bueno, un montón de gente. Y también fue una experiencia muy divertida, diferente. Pero sí, estos comienzos fueron comienzos de mucha entrega. Yo estudiaba letras y me dio que la facultad me costaba un poco porque, bueno, dividía mi tiempo 50 y 50, claro. y nada, y fue creciendo en mí esta cosa de lo colectivo desde lo teatral. O sea, en ese sentido es algo que pregnó en mí desde el principio. Por eso hoy escribo teatro también con esa idea. O sea, nunca dejé de pensar desde ese ángulo. Y creo que tiene que ver con el comienzo, ¿no? Un grupo de estudiantes universitarios, había gente de ingeniería, de arquitectura, de historia. Ceci Martín, bueno, que era de historia. Leo Risi, que era de arquitectura. O sea, un montón de gente. Gabriela Benedetti, que era de terapia ocupacional. O sea, de diferentes carreras, con diferentes miradas, haciendo teatro y estudiando en la universidad. Y fue fuertísimo. Y éramos todos estudiantes universitarios. Y creo que muchos, hay 6 o 7 que quedamos en el ámbito, claro, y que hemos hecho carrera en estos años. O sea, realmente hemos crecido y, bueno, si la universidad no nos hubiera golpeado la puerta, quizás cada uno hubiera seguido con su carrera ahí, ¿no?
Son esas experiencias que son fundantes y que en cierto modo te marcan también un camino a seguir, ¿no? Sí, y además, sobre todo, pensar el teatro también como algo que está en la vida permanente, que no es de un grupo selecto, sino que es colectivo, es popular, me parece que no solamente para especialistas, sino que también hay gente que se puede acercar desde otro lugar, más allá que después uno haya elegido continuar hacia alguna de las ramas teatrales. Obviamente yo fui eligiendo hacia un lugar, otros de mis compañeros hacia otro, ¿no? Pero siempre es como que te vas retroalimentando. Así que eso ha sido. Y la escritura, obviamente, en consonancia con tu elección del profesorado de letras. Claro. Donde el ejercicio tanto de la lectura como la escritura atraviesa toda la carrera, ¿no? Claro, en realidad, en la época que yo estudiaba no había ni siquiera taller de escritura. ¿Dentro de la facultad? No. Después fue una materia, cuando yo ya me recibí. Pero cuando armamos en el año 1999 el grupo El Búho, con Lalo Alías, Horacio Gonzaga, Gabriela Benedetti, Colo Cris, Lalo Alías, cuando armamos el grupo de teatro, ella me dice, bueno, vos tenés que escribir. No, o sea, bueno, vos tenés que escribir. O sea, el tema de la escritura salió como vos sos la de letras, ¿no? Claro. Yo venía escribiendo, obviamente esto venía de antes, desde mi adolescencia, poesía, narrativa, pero nunca había escrito teatro. Y bueno, y empecé ahí a escribir, ahí empezó a surgir la escritura. Si bien la forma en que yo escribo tiene que ver, y eso se fue desarrollando, ¿no?, a través de los años. Seguro. Me gusta mucho escribir con otro. Yo disfruto mucho escribiendo en pareja. De hecho, lo hice con Laura Federico, lo hice en un momento con Gabriela Benedetti y lo hice con Marcelo Marán. Esta cosa de intervenir, de yo escribir un fragmento, vos lo mirás, lo mezclamos con el mío, o sea, eso me parece súper interesante. La escritura de a dos. También me pareció interesante la posibilidad de a dos pensar una puesta en escena. Por ejemplo, con Penélope en Viaje, con Marcelo, la escribimos y la dirigimos los dos. Con Marcelo Marán. Claro, la dirigimos los dos. Con Laura Federico, la querida Laura, que tenemos en el corazón. Con Laurita escribimos varias obras, tenemos casi 4 o 5, y generalmente ella actuaba, escribíamos las dos y yo la dirigía. Y así fue saliendo, digamos, o sea, cuando uno se quiere acordar, tenés escritas 12, 13 obras, o sea, dices, uy, mirás para atrás y no lo podés creer, digamos, ¿no? Y esto también, que lo hemos hablado en otras oportunidades, dando cuenta de una falencia dentro de la formación de los profesores de letras en la facultad, donde el teatro ocupa un lugar bastante marginal. Nada, te diría yo. Yo lo único que leí en la facultad fue Lope de Vega y Shakespeare. Claro. Nada más. Y porque Cristina Piña en ese momento que nos alentaba a leer, ella hacía las traducciones para editoriales y bueno, y por ese lado, bueno, y la gente que estaba en ese momento, Fiadino y Marta Villarino, que ellas tenían un pequeño grupito de investigación en español, a que nos alentaban a leer un poco, pero a las que nos interesaba, los que nos interesaba, que éramos muy pocos. En realidad en letras no. Ahora yo creo que la cosa ha empezado a cambiar, por suerte, que está Milena, hay otra gente que investiga teatro, pero realmente fue una gran falencia. Entonces yo me manejé mucho tiempo como dos mundos totalmente separados. Claro. O sea, yo estaba en un grupo de investigación que hacía letras clásicas. Yo estaba en un grupo de investigación, en toda la facultad, y por otro lado hacía teatro. Claro, en un momento empecé a escribir sobre temas clásicos, obviamente, reescritura de mitos, etcétera, etcétera. Hice muchos años infantiles y también hice algunos monólogos eróticos que tenían que ver con la mitología griega. Y en un momento me di cuenta que en realidad esos dos mundos tenían que juntarse, ¿no? Bueno, creo que ahí empecé como a encontrar un camino. Empecé a trabajar también mucho en las clases mías de la secundaria. Yo aplicaba siempre didácticas teatrales porque estaba en mi esencia. Claro. Creo que fui una mejor profesora de literatura por mi formación teatral. Seguramente, seguramente. Porque
otra de las cosas que pasó en mi época es que teníamos muy pocas didácticas, teníamos 2 materias nada más. Entonces tampoco salías con muchas herramientas, de hecho mucha gente daba clases 2 días y dejaba, porque salía. Como yo tenía las herramientas del teatro, a mí eso me ayudó también a ser mejor docente. Te facilitó la llegada al adolescente. Estamos hablando fuertemente en escuelas secundarias, ¿no? Escuelas secundarias, sí. Después yo empecé a concursar en terciarios y también. Pero bueno, aparecieron otras ramas, como la narración oral, que hace varios años que estoy en ese camino también, formándome con Ana María Bobo, con Marcela Sabio de Santa Fe. O sea, empecé a encontrar otras inclusive soy muy curiosa. Entonces yo me meto a investigar qué me pasa, ¿no? El otro día, por ejemplo, con Iriar, que vino, que Alfredo Iriarte, que estuvo dando un seminario. Acá de máscaras, para mí fue fantástico. Yo había hecho sobre máscaras más de comedia del arte, pero no con este estilo, y siempre encuentro una herramienta, o para después pasarla a la escritura, o para los talleres de narración oral que sigo dando. O sea, yo me acabo de jubilar de la docencia así oficial y sigo dando un taller para adolescentes porque me lo piden en la escuela en la que estaba, y esto es una beta preciosa, ¿no? El tema de que los jóvenes puedan narrar expresivamente. Así que bueno, el teatro me fue llevando por caminos. Y en esta perspectiva de 40 años vemos un campo teatral marplatense que se ha diversificado, se ha ampliado, se ha potenciado. ¿Qué pasa con la dramaturgia de factura local, digamos? Acá es un fenómeno raro el que pasa en Mar del Plata, porque hay un poco de todo. O sea, hay grupos, algunos grupos que siguen trabajando con el texto tradicional, inclusive con clásicos. Algunos con ponencia más ortodoxa, o sea, más clásica, y otros no. Hay autores que son directores y son actores, y a veces hacen las 3 cosas, como el caso de Mario Carneglia, ¿sí? Hay autores, por ejemplo, que generalmente delegan la dirección en otro, y a veces actúan, pero generalmente no, como el caso de Cristina Strifesa, por ejemplo. Hay autores como Federico Poleri que escriben más que subirse al escenario, digamos, que son dramaturgos, ¿sí? Digo, hay como diferentes aspectos con respecto a quién. Si vos me decís cuáles son los dramaturgos, y hay de todo. Hay gente que hace teatro experimental, como en el caso del grupo que está Paola Belfiore o Vidal, o sea, que hacen un teatro más de experiencia y una dramaturgia más colectiva, ¿sí? Y otros que no. O sea, hay algunos, como en mi caso, una amiga me decía, Adriana de Rosa me decía que yo soy más dramaturgista que dramaturga, porque a mí me gusta mucho escribir un borrador, y a medida que empiezo a ensayar, empiezo a reescribir absolutamente todo. Y generalmente cambio mucho, ¿no? Y muchos dramaturgos no, hacen el texto, hacen la puesta en escena, o se lo dan a otro para que lo dirija. Que ya es lo que... Está como cerrada la obra antes de empezar a ponerse en escena. Claro, está como cerrada, y el dramaturgo no tiene mucho que ver, inclusive, ¿no? Hay varios grupos que inclusive hacen teatro tipo comercial acá en Mar del Plata, con una idea más de teatro comercial, que inclusive no son autores y que toman un texto más comercial y hacen una apuesta al estilo de teatro comercial como el que viene en temporada. Hay grupos de eso. Hay grupos experimentales que trabajan con lo que se llama un teatro que a veces se le dice, bueno, obviamente que son postdramáticos, sobre todo ese tipo de puestas, ¿no? Donde no hay una unidad de acción, una unidad de tiempo, no, o sea, la cosa clásica, sino una ruptura con eso, ¿no? Donde se ve que hay una búsqueda distinta. Porque la realidad es que el espectador ha cambiado mucho. Tuve la suerte de estar en el Encuentro Internacional de Espectadores el año pasado en Barcelona, y como que el espectador está en crisis en el mundo, porque el espectador de teatro, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con ese espectador? Si es un espectador que quiere estar más adentro de la escena que afuera o no. Si es un espectador que necesita otro tipo de motivaciones. La crisis de lo que sería un teatro a la italiana. O sea, yo creo que todo eso nos tiene que importar. Que si tuviéramos que sintetizar, ¿qué condiciones reúne un teatro a la italiana? Un teatro donde hay una cuarta pared,
¿no? Y el público está allá y toda la escena una pasa acá. divisoria clara entre la escena y la zona de público, trabajar a un frente, digamos. A un frente, inclusive con una propuesta clásica, sin otro tipo de intervenciones. O sea, hoy se ve un teatro donde aparece mucho la multimedia, donde la proyección, inclusive en algunos casos el 3D, o sea, donde hay un intento de buscar otras dramaturgias distintas. Porque también se habla de una dramaturgia del actor, de la iluminación, del director. Ya el autor no es el autor solo de la obra. El teatro se ha hecho cargo de esa multiplicidad de roles y que en realidad no hay una única escritura, sino que se empiezan a cruzar y a superponer varias escrituras. Exacto, esas escrituras. Y también está pasando en el teatro independiente y en el teatro independiente de una ciudad como la de Mar del Plata, donde antes tal vez era impensado darle un rol determinado a un iluminador, a que alguien compusiera la música original de la pieza o estuviera en vivo ejecutándola. Es decir, hasta hace no muchos años atrás, los teatristas, actores y actrices cubríamos todos los roles, como podíamos, ¿no? Sí, ahí ahora creo que se va camino a una profesionalización en Mar del Plata, ya hace varios años, pero creo que cada vez más, ¿no? También el tema de que se haya abierto la carrera de escenografía, por ejemplo, en la Malarro, o que se haya abierto la TUCA, ¿no? En la Facultad de Medios Audiovisuales. La Tecnicatura de Comunicación Audiovisual. Todo eso hace que también empiezan a aparecer gente con otra formación, con otros elementos. El tema de que cuando se abrió, bueno, ya hace varios años, ¿no? La carrera de música popular en el IPA, ¿no? Que antes solo estaba el conservatorio. Entonces, de pronto ahora hay una carrera donde se hace música popular, donde es una música que también puede estar como más cercana también por momentos al teatro. Y la formación en dramaturgia en el sentido tradicional, hablamos de la dramaturgia de autor. ¿Crees que es un déficit en Mar del Plata o que ya es una etapa superada ese tipo de formación? No, yo creo que es un déficit. Yo creo que hay mucha gente que cree que escribe teatro y tiene problemitas. A nivel de escritura, digo. Claro, a nivel de escritura, porque una cosa es ser rupturista y otra cosa, porque uno puede hacer una ruptura, ¿no? Te repito, o sea, ya estamos en un teatro postdramático, la mayoría, muchos de nosotros tratamos de hacer otras cosas, ¿no? Pero hay cosas claves que no pueden no estar, que me parece que tiene que ver con lo esencial, que tiene que ver con un conflicto clave, con un tipo de resolución o final abierto, o sea, pero tiene que haber elementos de algún tipo que tienen que estar. Y sobre todo con el lenguaje, ahí hay un problema importante, con el manejo de la palabra. Que a veces, no a propósito, porque si lo hago a propósito, está todo bien. La variedad dialectal que se usa no condice con la situación que está viviendo o lo que estás queriendo presentar. Entonces, ahí me parece que hay... Y después la otra cosa que tiene que ver con que, en realidad, hay que ir por caminos de creación distintos a los que teníamos antes, ¿no? Antes, bueno, cuando uno empezaba a escribir, te venías un tema... No, ahora es como que experimentás, buscas... Tu inspiración puede salir, como dice Mauricio Cartún, caminando por la calle y viste una hojita verde que te dio el color de lo que estabas pensando, ¿no? O sea... pero el dramaturgo necesita tener algunas herramientas, sobre todo de escritura básica. Creo que falta, no hay. Lo único que hay es un taller que se da en la EMAD con Adriana Tursi, pero me parece que faltan herramientas de escritura importantes, lugares de formación. Claro, diríamos que no hay una metodología única y certera para escribir teatro, pero alguna deberíamos tener antes de... Sí, yo tengo la suerte de estar haciendo ya un curso ya por otro de segundo nivel con Cecilia Propato en Buenos Aires, con la UBA, y me costó encontrar, porque claro, o es todo para inicial, que yo ya pasé esa etapa, y que cuando vos querés subir un escalón a veces te cuesta encontrar gente que tenga la formación y que puedas acceder desde Mar del Plata. Claro. O sea, tuve que acceder virtualmente, no hay otra opción. En Mar del Plata no tengo dónde ir a seguirme formando y yo soy como la eterna estudiante. O sea, como que me parece que siempre hay algo para aprender. Me parece que es una falencia de Mar del Plata, la formación en dramaturgos, que creo que es algo que también habría que tomárselo más en serio,
no todos podemos ser directores, actores, dramaturgos. O sea, la cuestión renacentista le cabe a pocos. O sea, no digo que es imposible, pero que es difícil. Si vos me decís hoy, yo me siento más dramaturga que actriz, te lo dije. No quiere decir que no tenga herramientas. ¿Me puedo subir a un escenario? Sí, me puedo subir a un escenario, pero no es mi fuerte, lo más fuerte que tengo. Como directora creo que me faltan todavía también, me faltan elementos de formación, creo que tendría que seguirme formando, como dramaturga también. Pero de las 3 patas te diría que es la que tengo más... Que te sentís más sólida y con más... Me siento más sólida, bueno, el hecho de tener una carrera de base fuerte, varios posgrados, el haber ido a investigar a mí, ir a España fue increíble. Y en varios momentos también de nuestra historia reciente, de la que estamos dando cuenta, las dramaturgas y los dramaturgos sintieron la necesidad de nuclearse y de generar algunas cuestiones colectivas, no solo este modelo de escritura del que vos hablabas, sino también acciones colectivas. ¿Tenés algunas referencias para compartirnos de eso? Bueno, nosotros en el año, sí, antes del 2000, armamos Modrama. Ahí está. Ahí estábamos los pocos que escribíamos, que éramos 5 o 6, no éramos muchos. Ahí estaba Marcelo Marán, Héctor Pianetti, que era del norte, pero estaba viviendo acá, Pex Frito, bueno, varios que estaban acá. Y después, bueno, eso después lo tomó Beba Basso, Pablo Gil Villafaña. Si no sí, pero ¿qué pasa? Después lo tomó Argentores a eso en su momento y medio como que se nos desarmó. O sea, una de las cosas que nos pasa a los marplatenses, lamentablemente, es que si no nos ponemos firmes, siempre cuando hacemos algo medianamente interesante es como que... Es cooptado. Es cooptado. Y creo que esa experiencia me sirvió a mí para cuando en el fin del 2019, casi fines, octubre, Michi Elordi, Mercedes Elordi, una actriz amiga, marplatense, radicada en Buenos Aires, pero que bueno, ella también es docente como yo, compartimos muchos años escuelas y dimos talleres cuando no había profesores de teatro. Juntas éramos las 2 actrices. Y ella me propuso, porque ella pertenece a la colectiva de autoras, por qué no intentaba yo armar algo acá en Mar del Plata, o que ella me ayudaba desde allá, qué sé yo. Nada, yo empecé a avisarle a todo el mundo. Y no fue tan fácil, porque no todo el mundo acepta estar en un colectivo. Estar en un colectivo implica una horizontalidad que no todo el mundo puede aceptar. Asumir. De hecho, tuve autoras y directores que me dijeron, mira, me encanta la idea, pero la verdad que no. No, porque yo tengo mi grupo de teatro, tengo mi proyecto, tengo mi sala, todo bien con vos, Ceci, pero... Bueno, y nos reunimos las que pudimos, muchas inclusive no eran autores, algunas eran actrices, pero les interesaba el tema, y armamos Dramar. Porque una de las cosas que yo di mi experiencia y dije, a mí me gustaría que no tuviéramos que ser una subsede de la colectiva de autoras de Buenos Aires. Eso nos va a abrir un montón de puertas, yo no digo que no. Pero también nos limita que tenemos que, cualquier decisión, pasarla por ahí. Y decidimos hacer una cosa chiquita, más modesta. Pero más independiente. Pero independiente y nuestra. Y así surgió Dramar. ¿Dramar qué sería? Dramaturgas marplatenses. Ajá. Primero porque mujeres, porque que teníamos ganas de realmente dar nuestra mirada. Una de las cosas que también sentíamos, algunas que también somos directoras, es que muchas veces, durante muchos años, los hombres han llevado a cabo todas las decisiones. Y dijimos, bueno, acá que seamos todas las que decidimos y también que podamos darle una mirada, con una perspectiva que tuviera que ver una mirada de lo que nos pasa a nosotras con el mundo. Inclusive en un momento nos cuestionaron por qué no pueden sumarse otras disidencias, porque si se suman otras disidencias que están mucho más marginadas que nosotras, vamos a tener que apoyar esos conflictos, y nosotros queremos ver qué nos pasa como mujeres, y qué nos pasa en el mundo teatral, y qué nos pasa con la escritura. Bueno, ahí empezamos a juntarnos con Graciela Spinelli, Adriana Derosa, Norita Colares, o sea, un montón de Alicia Falcón, Alcira David, bueno, no quiero olvidarme, son varias, muchas compañeras, Soledad Peralta, y después inclusive empezamos a hacer una convocatoria para hacer una primera intervención y presentarnos en sociedad. Y ahí, bueno, justo había una muestra de Mujeres Inmortales de Sebastián Naón, que es un fotógrafo, que fue una muestra importante, estuvo en el Congreso,
Y Graciela Spinelli dice, ¿por qué no escribimos a partir de algunas fotos? Hacen micromonólogos cortos. Michel Ordi, cuando nos pudimos armar, me dijo, no, yo estoy en Buenos Aires, pero estoy también allá, así que yo también escribo y participo hasta donde pueda. Uh-huh. Así que bueno, escribimos unos micromonólogos y nos presentamos en sociedad el 23 de febrero del 2020, con el espectáculo Enfocadas, que eran micromonólogos de algunas de esas fotos, que eran, bueno, estaba Martina Césped, estaba una lavandera que fue de ahí, surgió la primera unión gremial femenina, eran todas figuras, algunas con nombre y apellido, como Martina Césped, y otras anónimas que habían sido importantes en la historia de las mujeres en la Argentina. Bueno, fue buenísimo, pues, 2020. Claro, aislarse. Y ahí, bueno, ahí dijimos, bueno, esto que durará un mes. Entonces, como empezaron a circular una foto sobre Hopper, el pintor, escribimos unas escenas para 2 o 3 actores sobre Hopper, pero claro, eran escenas pensadas a ser puestas en escena. Dijimos, cuando esto continuó, dijimos, imposible. Hicimos por streaming drama, habíamos filmado, lo pusimos en consideración para artistas solidarios, para ayudar a los compañeros que estaban pasando un año difícil en Mar del Plata. Y después dije, vamos a escribir otra cosa, porque esto sigue. Y ahí pensamos en el radioteatro. Y escribimos Historias que Suenan. Y en el 2021 lo grabamos, que ahí fue que grabamos con Jorge Taglioni, un compañero que lamentablemente falleció, y con otras compañeras. Ahí invitamos a otras actrices y lo pasamos por Radio Universidad durante 2 meses, en el 2021 y parte del 2022. Y bueno, nada, fue una experiencia lindísima la de la radio, y ahora pusimos el fin de semana pasado, haciendo un homenaje al compañero, a Jorge Taglioni, y también a Laurita Federico, que estuvo desde el principio en Dramar también. Hicimos un homenaje el fin de semana pasado en el auditorio, poniendo en escena estos radioteatros que habían sido radioteatros, ¿no? Y más allá de la temática, ¿cómo crees que la perspectiva de género también define una escritura de mujeres? Yo creo que tiene que ver, todo puede tener perspectiva de género, ni siquiera tiene que ver con la temática. Porque vos mencionabas justamente referencias de mujeres, historias de mujeres, sí, ¿no? Claro. Pero digo, apartándonos de ese lugar, digo, ¿qué pasa con una mujer escribiendo desde su perspectiva, pero sin necesidad de abordar historias de mujeres? Yo creo que hay cosas que nosotras podemos pensar o sufrir que tiene que ver con la posición de la mujer en la sociedad. Eso es así. Y sigue siendo así. Aunque se lo quiera maquillar diferente, sigue siendo así. Si no, fíjate cuántas directoras de cultura hay, cuántas, o sea, y la verdad que muchas veces tenemos que pelear por el cupo femenino en muchos lados porque no se cumple. O sea, y como eso en un montón de cosas. O sea, hay una mirada que tiene que ver con cosas que nos pasan cotidianamente, con cosas que nos atraviesan y que nos han cambiado. O sea, yo no soy hoy la mujer que era hace 40 años, cuando hacía teatro a escondidas de mis padres durante 2 años sin que supieran, ¿no? Porque veníamos de una dictadura y tenían miedo. Entonces sabía que si yo decía voy a hacer teatro, eso ya no soy. Hoy ya no, un adolescente no va a tener ese problema, una chica no va a tener ese problema. Pero sí nos han pasado muchas cosas. Hemos tenido que luchar por derechos que tienen que ver inclusive con nuestros cuerpos, en defender nuestras elecciones, que no nos pasa solamente a las mujeres, le pasa a otros grupos sociales que la pasan inclusive peor que nosotras. Pero nosotros tenemos cosas específicas que tienen que ver con derechos, con reclamos y también con miradas, ¿no? Que tienen que ver con la forma de ver lo que pasa hasta con la cotidianidad, te diría. Que es diferente, que es como una mirada distinta a nuestros ritmos, nuestras sensibilidades, nuestras poéticas. Van por otros caminos. No quieren decir, nosotros en Dramar una de las cosas que dejamos claro siempre es, queremos a nuestros compañeros. No somos ni feminazi ni nada que ver, todo el contrario, amamos a nuestros compañeros, pero sepan que tenemos una postura que tiene que ver con nuestros derechos y queremos ser iguales. Creo que esa es la mirada que por ahí queremos plantear desde Dramar
Y bueno, yo por supuesto desde mi... Sí, y hay algo de lo que pueden dar cuenta que nadie puede dar cuenta como ustedes. El tema de la igualdad. Igualdad para todo, ¿eh? Derechos, obligaciones, gustos, locuras y etcétera. Sí, me parece que tiene que ver con eso. Como pienso que también hay una mirada masculina, ¿eh? O sea, así como te digo esto, creo que también le pasa a los hombres. Conflictos que han tenido que sufrir, que tienen que ver con que han tenido que ocultar su sensibilidad durante tanto tiempo, o sus elecciones. Lo que pasa que como el mundo está manejado por hombres, les ha sido más fácil, entre comillas, digo entre comillas porque a muchos no les ha sido más fácil, poder sortear estas limitaciones. Nosotras nos dimos cuenta que estando juntas es más fácil. ¿Ves teatro, Ceci, en Mar del Plata? Mucho, mucho. ¿Y qué ves? Todo lo que me llama la atención y a veces hasta lo que no me llama la atención. O sea, me gusta ver teatro clásico. Yo amo los clásicos, me encantan. Pero también me gusta ver lo experiencial. Me gusta vivir cosas distintas. Me gustan las marionetas. Me gusta el clown. De hecho, he hecho un poco de todo en mi vida también. También he hecho clown con Seba Villar, con Toto Catiñeiro. O sea, porque me parece que uno tiene que tocar un poco también para conocer, ¿no? Me gusta inclusive ver otros géneros. Me gusta el circo, la ópera, los festivales de rock. Me parece que los festivales son geniales. Hay mucha teatralidad. La experiencia de haber visto a Lady Gaga para mí es inolvidable. Fui de casualidad y haber visto ese espectáculo con ese vestido de carne literal, increíble. Y esa cosa, ese movimiento en el escenario. Se animó a mucho más que muchos teatristas. Pero, por Dios, por eso hay que ver un poco de todo para que también tu imaginación circule diferente. Porque cuando vas a ponerlo en el papel, también tiene que estar eso. Y el disparador puede ser, yo creo que los disparadores de las escrituras pueden ser cosas muy simples que te permitan entrar en cosas profundas, ¿no? Estamos viviendo un momento del mundo muy difícil, muy sectario, muy que se apunta a la individualidad y al sálvese quien pueda. Y yo creo que de la única forma que nos vamos a salvar a esta humanidad es si somos colectivo, juntos y juntas y juntes. Porque es la forma en que vamos a poder recuperar la naturaleza, recuperar los vínculos, el cara a cara, el escuchar al otro. Por eso me parece tan interesante el tema de la narración oral. Es un tema que me gusta mucho porque me parece que es también volver a los primeros orígenes del teatro, que tiene que ver con la contada en el fuego, ¿no? Al lado del fuego. Me parece que hay rituales que deben volver. Por eso el teatro es convivio y cara a cara. Streaming cuando no queda otra. Nada más. Y vamos terminando nuestro tiempo de charla y pensaba, ¿qué te mueve a escribir en la actualidad? A veces me mueven las relaciones humanas fundamentalmente, lo que nos pasa con los otros. Una pérdida, un encuentro casual, un conflicto entre pares. Me parece que el encuentro con el otro es una de las cosas que más me mueve a escribir. ¿Qué nos pasa con el otro ser humano, no? Con ese otro ser que es un mundo indescriptible, indefinible, ¿no? También me mueven las acciones comunitarias. Por eso, bueno, una de mis últimas obras fue sobre un grande como fue José Martí. Porque, bueno, hay poca gente así que puede hacer esas cosas, pero uno humildemente desde la pluma puede poder recordar que se puede entre todos cambiar el mundo. Por eso esas son las cosas que me mueven, ¿no? Las grandes personas también, los grandes seres que han habitado esta tierra o que habitan, ¿no? Que hay, ¿no? Un Freire, un Martí, hay, ¿no? Una Martina Céspedes, por decir alguien, una Eva Perón, o sea, las grandes y los grandes, ¿no? Me parece que
que eso también es una cosa que me gusta mucho y me entusiasma. Y también revisar un poco el pasado. Me gustan mucho los clásicos, por eso el tema de volver, qué nos pasa con un Eurípides, qué nos pasa, por qué no que pudieron captar esa esencia, ¿no?, tan profunda del ser humano y pensarlo desde el hoy. Eso también, por eso Penélope, ¿no?, en la obra que hicimos con Marce, por eso Penélope, ¿no?, por eso volver a pensar desde el hoy todo ese pasado que lo tenemos, o sea, no podemos negar el pasado de donde venimos. Gracias, Ceci. Gracias a vos. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografiasteatrales@gmail.com.